yo soy Diana, soy mexicana y llevo viviendo en el extranjero más de 7 años, específicamente en Cape Town, Sudáfrica. Por eso, hoy les quiero compartir 5 cosas sobre Sudáfrica que me recuerdan a mi México lindo y querido. Cada que conozco a alguien nuevo en Sudáfrica y les platico que soy originaria de México, juro que siempre me hacen la misma pregunta. ¿Y te gusta Sudáfrica? Y yo siempre contesto que sí, claro. En parte porque hay muchas cosas sobre Sudáfrica que me recuerdan a México. Ahora, estas son similitudes basadas en mi experiencia. Habiendo crecido en el norte de México, más específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahora viviendo en Ciudad del Cabo y siendo parte de la familia de mi esposo, que es Afrikaans. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Número 1. La tradición del braai. Si como yo creciste en el norte de México, las carnes asadas fueron obligatorias los fines de semana. Y para los que no son del norte o de México, una carne asada es una reunión familiar o con amigos para comer precisamente eso, carne cocinada al carbón en el asador. En mi casa, en una carne asada no podían faltar las tortillas, el guacamole, una buena salsa, las cebollitas y claro, papas asadas. Yo ya no como carne, pero creciendo, la carne asada era una de mis comidas favoritas. Y cuando llegué a Sudáfrica, aprendí que aquí tienen su propia versión de la carne asada, llamada braai. Aunque sí hay algunas diferencias entre la carne asada y el braai. El braai, por ejemplo, se cocina con leña y también se cocinan una variedad más amplia de proteínas. Los acompañamientos también son distintos e incluyen emparedados o sándwiches de queso, elote asado, así como otros vegetales asados y ensaladas. Pero fundamentalmente, las dos tradiciones son muy similares y al final de cuentas se trata de reunirse con la familia o con los amigos. Por eso el braai fue una de esas primeras cosas que me hizo sentir como en casa cuando me mudé a Sudáfrica. Número 2. La cultura familiar. Como les comenté antes, mi esposo y su familia son Afrikaans o Afrikaners, que es un grupo étnico minoritario descendiente de inmigrantes europeos, particularmente de Holanda, que se establecieron en Sudáfrica a mediados de los 1600. Habiendo crecido en una familia cristiana, la cultura Afrikaans me recuerda bastante a mi propia familia por varias razones. Entre ellas, que es una cultura aún bastante tradicional donde la familia y, claro, la fe tienen un rol muy importante. Yo ahora me considero agnóstica, pero aún me identifico con algunos valores cristianos. Y creo que por eso fue muy fácil para mí integrarme a la familia de mi esposo. Además, en mi experiencia, la gente afrikaans, como los mexicanos, es súper cálida y acogedora y ellos me recibieron con los brazos abiertos, lo cual hizo toda la diferencia del mundo cuando llegué aquí. Número 3. La belleza natural y el turismo. Otra cosa que la gente de acá siempre me dice cuando me conocen es que se mueren por visitar México o que quedaron encantados cuando visitaron. Y aunque mi ciudad natal no es uno de los lugares más turísticos, siempre me siento orgullosa de saber que México es uno de esos destinos que están en la lista de la mayoría de los viajeros. Tengo que confesar que antes de mudarme aquí, yo no tenía idea de la increíble riqueza y belleza natural de Sudáfrica. Y aunque aún me queda mucho por explorar, puedo decir que se compara con la de México. Tan solo el Parque Nacional de la Montaña de la Mesa alberga más de 2.200 especies de plantas, cuando por ejemplo todo el Reino Unido
tiene solo 1.500, haciéndolo una de las zonas más biodiversas del planeta. Actualmente resido a las afueras de Ciudad del Cabo y tengo que decir que me siento muy afortunada de estar rodeada de todos estos pintorescos viñedos, poder visitar la playa en unos cuantos minutos y de hacer excursiones a la montaña los fines de semana. Número 4. Diversidad cultural. ¿Sabías que México es el segundo país con mayor diversidad cultural después de la India? Les voy a leer un parrafito del sitio del Gobierno de México. México es uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística en el mundo. La diversidad lingüística de nuestro país se expresa principalmente en las lenguas habladas por los 68 pueblos indígenas identificados en el territorio nacional. Similarmente, Sudáfrica se conoce como la nación arcoíris precisamente por la gran diversidad de su gente, que incluye los Zulu, Xhosa, Pedi, Tswana, Ndebele, Khoisan, indios, musulmanes y afrikaners, por nombrar algunos. De hecho, Sudáfrica tiene no uno, ni dos, ni tres, sino 11 lenguajes oficiales, con el inglés funcionando como lengua franca. Aunque la diversidad de México es principalmente indígena y Sudáfrica tiene un poco más de influencia internacional, ambas se reflejan en una gran riqueza cultural, artística y gastronómica que los hace lugares increíbles para vivir y visitar. Número 5. La pasión por el deporte. En México, el fútbol es casi una religión para muchos. Y aunque ni mi familia ni yo éramos devotos, cuando México jugaba en un mundial, ahí estábamos para apoyarlos como si lo fuéramos y pues hasta que los descalificaran en octavos de final. Bueno, creo que han llegado a cuartos, pero eso fue antes de mi tiempo. Aquí en Sudáfrica el fútbol también es muy popular, pero yo no estoy muy familiarizada con la cultura futbolera de acá. Así que les voy a platicar sobre la pasión sudafricana por el rugby. De nuevo, antes de mudarme a Sudáfrica, yo no conocía el rugby más que por nombre. Y aunque no me considero una experta, estoy casada con un ferviente fan del rugby, así que he aprendido una que otra cosa. Para mí, lo más interesante del rugby fue su rol en unificar al país tras las elecciones del 94. Estas elecciones marcaron el fin de la segregación racial en Sudáfrica, pero durante el periodo de transición aún había muchísima tensión. Por eso, muchas voces se oponían a este deporte históricamente exclusivo para blancos, pero Nelson Mandela, el nuevo presidente, reconoció su potencial para restablecer la armonía social y públicamente apoyó al equipo nacional, quienes, contra todo pronóstico, terminaron campeones del Mundial del 95. Y fue así como el rugby se solidificó como el deporte nacional, de la misma manera que en México se estima el fútbol. Y bueno, obviamente no todo es color de rosa aquí en Sudáfrica, pero incluso hay aspectos negativos que me recuerdan a México. Ambos países tienen un pasado colonial y como consecuencia gran nivel de inequidad social y corrupción política. Además, tanto Juárez como Ciudad del Cabo han sido nombradas entre las ciudades más peligrosas del mundo en los años recientes. Y claro, quienes residen en Ciudad del Cabo recordarán lo cerca que estuvimos de quedarnos sin agua en el 2018, un problema que ahora afecta al estado de Chihuahua. Pero bueno, ningún país es perfecto y por eso trato de enfocarme en lo positivo. Y estas 5 similitudes para mí hicieron esa transición de México a Sudáfrica mucho más sencilla. Y si tú eres uno de esos casi 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero, me encantaría saber
cuáles son algunas de esas cosas que a ti te recuerdan a casa en el lugar donde ahora vives. Por lo pronto me despido y nos vemos en el próximo.